Egunon, les traducteurs, los traductores. Es una historia que, a pesar de que ha sido lanzada en el Estado español en el año 2021, en realidad es una película francesa del año 2019 de suspense de 105 minutos, en el que tenemos la idea, o por lo menos eso vi en el clip, en el trailer, en el teaser trailer que vi, respecto a una serie de personas metidas en un búnker para traducir un último bestseller de un gran escritor, para traducirlo y poder publicarlo simultáneamente en diversas lenguas del mundo mundial, fundamentalmente europeas, pero bueno, también está el chino. No nos metamos en eso porque no es el asunto. El asunto es que esta película de Reyes Rosinard, bueno, pues en principio podría ser la elucubración de alguien que trata de establecer ese vínculo de la literatura con los traductores, lo cual es un tema interesantísimo, el tema de los traductores, porque como la película aquella de la ONU, de cierta actriz que prefiero olvidarme su nombre, y que creo que vi en cine, bueno, pues digamos que la labor de los traductores no solamente es mecánica, traducir literalmente un texto, sino para que porque un texto normativo, pues tal vez pueda ser traducido por San Google y otras herramientas de traducción. Pero, y esto es un tema importante, cuando es una novela, cuando el autor trata de jugar con el lenguaje, beneficiarse de los giros de guión, de las estructuras de construcción de oraciones de una manera particular y peculiar, puede que sea necesario no solamente un traductor, sino un intérprete, que sería tal vez el título real, porque ahí habrá un choque en la versión inglesa de esta novela de origen probablemente bretón. Se ve Bretaña, creo, en el tema del autor y todo esto. Claro, la traducción inglesa oficial está hecha por un gilipollas que no tiene ni puta idea de la novela, y por lo tanto se está cargando la novela, y hay la necesidad de que alguien establezca una interpretación alternativa, pero más fiel al tempo y al elemento narrativo en su traducción a la lengua vehicular del mundo, más o menos, que es el inglés. Por lo tanto, es un tema interesante. El tema no solamente traductivo, sino también de interpretación, para poder transmitir no solamente las palabras, sino el espíritu que está detrás de la novela, para que la experiencia sea holística y completa. Y ahí es el momento en el que, después de haberla visto, la película, te das cuenta de un pequeño detalle, y es que no está a humo de pajas inventada, sino que se ha inspirado el director Reyes Roinsard en el dispositivo que el editor Doubleday había tomado para la traducción de la novela Inferno de Dan Brown, cuarta novela de la serie de Robert Langdon, y anunciada como bestseller, que evidentemente fue, sobre todo después de la primera, aquella del Código Da Vinci. Fue un espectacular éxito, a pesar de que formalmente el Código Da Vinci es la segunda novela, Ángeles y Demonios es primero, pero trataron de sacar primero el Código Da Vinci y luego, como secuela, aunque en realidad es una precuela, la de Ángeles y Demonios. Luego Inferno es una novela que fue traída al cine con el actor Tom Hanks como Robert Langdon, que es el que ha interpretado a todas las películas. Realmente el símbolo secreto es la tercera novela. Iban a haber sacado la película del símbolo secreto, pero pensaron que el Inferno merecía la pena y cambiaron el orden. Todavía no han sacado el símbolo secreto, no sé si están trabajando o no, pero sacaron Inferno.
con un pequeño detalle que creo que conviene respecto al debate sobre la temática de los traductores. No tuvieron ovarios de poner el final de Inferno tal y como establece la novela. Merece ser dicho. No digo cuál es el final de la novela, no digo cuál es el final en la película, pero el final de la novela es crítico, es decir, crítico de punto crítico en cuanto a la aceptabilidad del público, y el final en la película es family friendly. Ha sido blanqueado para la aceptación en la circulación de la película, y por lo cuanto eso es traición. Traición al autor, traición a la historia, traición al lector. Pues en ese elemento de la búsqueda de la comercialización de Inferno, al parecer, para asegurar una simultánea salida en todo el mundo y sin filtraciones, los traductores fueron compartimentados virtualmente en el búnker de Mondadori en Milán, con medidas de confidencialidad muy estrictas. Y por lo tanto, parece que hay un sustrato real, sorprendentemente, para la historia de los traductores. Yo tenía ganas por el teaser trailer de ver esta película. Es curioso porque tenemos a un actor, Lambert Wilson, que hace de Eric Armstrong, el editor, que le había visto en películas como Matrix, es el merovingio, o hace más recientemente el papel de Charles de Gaulle, el Grand Charles, en la película de 2020 del mismo nombre y que está reseñada en este canal de YouTube. Pues tenemos esa vocación mía de, bueno, no solamente como lector, curiosamente sin saberlo, había leído Inferno, como he dicho, y he visto la película, y otras novelas, he leído todas las novelas, si no recuerdo mal, de el señor innombrable, Daniel Antonio de Todos los Santos, Brown y las Vírgenes Vestales. Pero ese no es el asunto. El asunto está en el que, bueno, pues también soy escritor y a estas alturas llevo escritas 6 novelas, con lo cual puedo tener una cierta perspectiva como autor también respecto al respeto que exigiría si algún día es traducida o interpretada en otro idioma alguna de mis novelas, pues exigiría que el espíritu que yo he puesto en el idioma original pueda trasladarse también el espíritu a esa otra lengua en la que pueda establecerse la vinculación con ese potencial lector cuya lengua materna pues sea el francés, el italiano, el alemán o el inglés o el chino o el idioma que sea. Y por lo tanto, pues esa relación con la película está. Por lo tanto, cuando me puse a verla y parecía que era una película de escape room, la cosa bajó a un 3. Una película que, bueno, pues vamos a terminar de verla, pero sorprendentemente, los elementos, después de la primera mitad de la película, esta película de 105 minutos, se empiezan a elevar y hay elementos sorprendentes que se van estableciendo y que permiten una vinculación empática con alguno de los personajes. Solamente hay 3 personajes que son en 3 dimensiones, el resto son planos, muy robóticos. Solamente hay 3 que son el editor, el antagonista y el personaje bretón de edad avanzada con el que conversa al inicio de la película en Bretaña el editor. Esos solamente son los 3 personajes y la segunda mitad de la película se establece una realidad respecto a la profesionalidad de la interpretación, la transmisión de las vivencias, todas esas circunstancias que ponen en valor una trama importante que puede llevar a un 6 o un 7
la película globalmente establecidas, a pesar de que alguien que quiera establecer una vinculación con tema literario, esta no es tu película. Esta película no va de libros, esta película no va de narrativa, esta película va de metalenguaje respecto a la vinculación, respecto a lo que esperamos y lo que la literatura nos enriquece como personas, pero no literatura en sí misma. Y por lo tanto, ese es un elemento que hay que poner encima de la mesa para que nadie se vea engaño. Si superamos eso, como digo, la película que en la primera mitad podría valer un 3, en la segunda mitad puede salir un 6 o un 7 por el tema de las interpretaciones y las relaciones entre los personajes y esos vínculos que se van revelando en tanto en cuanto lo que la película nos quiere transmitir. Esa es mi percepción. Que al final de la película, el final concretamente, tiene un buen sabor de boca. Yo creo que apela a mi corazón, apela a mi infancia, la infancia de todos, aunque no hayamos vivido exactamente lo que nos plantea, pero sí nos podemos imaginar cosas conceptualmente parecidas para poder tener una empatía y un buen sabor de boca, como digo, al final de la película, y por lo tanto darle una sonrisa, tener ganas tal vez de volver a revisitarla, pero solamente una segunda vez, ya sabiendo lo que ha pasado, para ver si, sabiendo lo que viene, la película se sostiene o se empieza a desvanecer como Lord Voldemort al final de Deathly Hallows, en la película número 10 de Harry Potter. Y por lo tanto, aquí tienen los traductores. Película francesa, en el año 2019. En España llega en el año 2021 con una serie de personajes que son los traductores de inglés, de ruso, de italiano, de danés, de español, de alemán, de chino, de portugués, de griego, y otra serie de personajes que ponen encima de la mesa esta confluencia primero en el ámbito de la escape room, pero luego tiene una serie de vinculaciones que explican mucho mejor en la segunda mitad todas esas circunstancias de por qué se da y la relación entre los personajes. Y por lo tanto, como digo, si eres lector, si te gustan las novelas, aunque no necesariamente esta circunstancia, porque si tomamos literalmente sería una tercera novela de una saga en la que formalmente el escritor ya desaparece, como puede ser la saga de Stieg Larsson, de aquellas novelas suecas, o noruegas del oeste, o finlandesas del este, o danesas del sur. Bueno, pues todas estas cosas que tenemos en la saga de Stieg Larsson, y por lo tanto sería la tercera película, la tercera novela, no película. Lo importante es la literatura. Y es curioso porque en realidad sería más vinculado, como hemos dicho, al infierno del señor Landon y el señor Dan Brown. Si te gustan las historias, si te gustan las escape rooms, si te gustan todas estas cosas de películas con misterio, pues puede que esta película te haga los 105 minutos agradables, los disfrutes y puedas tener una perspectiva particular y luego comentarla, que esa es la parte importante. Comentar qué te ha parecido, si has llegado a algún punto de tu emocionalidad y si, como a mí, pues si hubiera sabido, pues me hubiera tenido otras perspectivas, sobre todo en la primera mitad de la película, en el asunto de que, como digo, esta no es una película que va del contenido del tema de los libros, sino del metalenguaje respecto a lo que los libros suscitan en el ser humano. Y sin más, es que ricasco, auguro bat, Betty Helpia.